Miguel Litín Cucumides nació un 9 de agosto de 1942 en Palmilla, provincia de Colchagua. Licenciado en Artes Dramáticas por la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, estudia luego en el Departamento Audiovisual de la misma casa de estudios. Dirige para el Canal 9 de televisión de la Universidad de Chile obras de teatro como Muerte de un vendedor viajero de Arthur Miller y obras de Osborne, Ibsen, Pinter y Ionesco. En 1964 realiza su primer cortometraje, Por la tierra ajena. Profesor de cine en la Escuela de Periodismo de la Chile, es designado por los trabajadores director de producción del Canal 9 de televisión. En 1968 realiza su primer largometraje de ficción, uno de los filmes más relevantes de la cinematografía chilena y latinoamericana, El Chacal de Nahuel Toro. En 1970, Salvador Allende lo nombra presidente de Chile Films y en 1971 graba la famosa conversación entre el primer mandatario y Regis Debray, llevada al cine con el nombre de Compañero Presidente. Funda los talleres de arte cinematográfico, redacta el manifiesto de los cineastas de la Unidad Popular y rueda su segundo largometraje, La Tierra Prometida. Tras el golpe militar, Litín se ve obligado a salir al exilio. Fuera de Chile continúa su labor como director cinematográfico y participa activamente en el proceso de recuperación de la democracia. Sus filmes Actas de Marusia y Alcino y el Cóndor fueron nominados al Oscar en la categoría de Mejor Película Extranjera. En 1985 regresa clandestino a Chile y filma Acta General de Chile, que inspira a Gabriel García Márquez a escribir Las aventuras de Miguel Litín clandestino en Chile. En 1990, ya en Chile, es elegido alcalde de Palmilla durante 2 periodos consecutivos. El Consejo Municipal le nombra hijo ilustre de la comuna. Miguel Litín es miembro de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano y del Consejo Superior de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños. Hoy está filmando una nueva película, Isla 10, basada en el libro de Sergio Vitar. Miguel, para mí es un gusto tenerte en este programa. Estamos en la 8ª temporada de Cita con la Historia. Y bueno, tú eres un hombre tremendamente conocido en el ámbito del arte, del cine, de la literatura, y creo que vamos a tener una conversación tremendamente grata. Así que bienvenido, en primer lugar. Muchas gracias, Patricia. A este programa. Lo primero que me llama la atención de ti son tus apellidos, Litín Cucumides, es decir, tú eres una mezcla de palestino y de griego, lo que hace que tu personalidad sea tremendamente interesante. Cuéntame un poco de esta mezcla tan extraña de tus orígenes. ¿Eh? Soy nieto de inmigrantes que efectivamente vinieron desde Palestina. Mi abuelita Matilde y mi abuelo Mijail vinieron de Palestina durante la ocupación turco-otomana, en el año 14. Y mi abuelo griego también llegó a Chile por esa misma época, y él venía saliendo de los monasterios ortodoxos, donde su familia lo había puesto para que fuera monje, también para escapar y que no fuera parte de la primera línea del ejército turco, donde ponían a los jóvenes griegos y eran realmente carne de cañón. Entonces ellos llegaron a una pequeña aldea que se llama Palmilla, en la provincia de Colchagua, y allí se fueron encontrando Litines y Cucumides y Litín. Hay muchos de mis primos se llaman exactamente igual que yo, o al revés. Se casaron los hermanos de una familia con las hermanas de la otra familia. Litín, Cucumides. Claro que sí, entonces en esa generación somos todos así. Ahora ya no, pues ahora ya también son González, o son Cubillo, o son Rodríguez, o tienen otro apellido. Pero eso era una generación, entonces mi vida allí fue como muy curiosa, porque vivíamos en un ambiente en la cual se hablaba en griego o en árabe y nosotros no entendíamos nada. Entonces cuando salíamos a la calle nos decían turco. Entonces nos reuníamos con mis primos para decir, ¿qué somos en realidad nosotros? O sea, porque también en las casas tampoco éramos árabes o tampoco éramos griegos, éramos chilenos. Y chilenille, decían, escuchábamos a los abuelos que decían. Y entonces uno tenía casi un problema de identidad.
Pero había mucho amor, Patricia, mucho cariño, mucha ternura. Los abuelos eran extraordinarias figuras, realmente extraordinarias. Mis padres eran muy jovencitos. Mi mamá tenía como 16, mi papá 19. Entonces eran unos jóvenes muy, muy bellos y de muchas historias. Mi mamá recitaba muy bien, por ejemplo, y recitaba muy bien los poemas patrios. Me acuerdo cuando recitaba Al pie de la bandera, de Víctor Domingo Silva, en los actos patrióticos del 18, cuando uno desfilaba y todo lo demás. Mi papá, al revés, o a lo contrario de los árabes, nunca se dedicó al negocio de tiendas, sino que era guaso. Era campo. Sí, de campo y de vaca y de bien caballo. Curioso, bien curioso, sí. Claro, entonces, y andaba vestido de guaso. Entonces, a mí lo que me llamaba la atención era ese joven esbelto, que era como un alfil así, y los zapatos de guaso. Un día yo me acuerdo que me levanté, vi esos zapatos, era niño, muy pequeño, y me monté sobre ellos y empecé a andar. Y a lo mejor de ahí me salió lo andariego, ¿no? Y claro, en ese mundo mis abuelos, con su historia, con su medio español, eran realmente fascinantes, y lo fueron siempre. Y ese amor, ese cariño, esa ternura nunca la voy a olvidar. Ahora, es curioso que estando en ese ambiente, y sobre todo en Palmilla, digamos, que este pueblo chico que tú defines, haya surgido en ti este amor por el cine. ¿Cómo fue que en Palmilla tú viste cine, digamos? Claro, Estamos hablando de años 50 más o menos. Y quizá un poco antes. Mi abuelita, Matilde, vivía enfrente de la estación del ferrocarril. Y ella tenía un huerto. Y entonces la gente, las noticias que llegaban de Chile y del mundo, venían en los pasajeros del tren. El tren era el vehículo de comunicación. Entonces todos esperábamos que llegara el tren. Y a veces bajaban circo. Y a veces llegaban saltimbanqui. Y entonces todos llegaban a la casa de mi abuela Matilde. Y ella les prestaba el huerto para que hicieran todos sus actos. Y un día llegó un señor con un trípode y con una cámara, pusieron una sábana en el huerto y empezaron a proyectar una película, y todos los niños corríamos alrededor de la pantalla porque no sabíamos de dónde salían. Las imágenes y las voces salían de entre medio de las verduras, de los árboles, de los frutos. Y salía un caballo, salía el mar, salía un barco. Mágico. Totalmente mágico. Y además yo era el espectador que estaba sentado en primera fila en la falda de mi abuelita Matilde, porque éramos los dueños del huerto. Entonces, bueno, de ahí que este proyeccionista, el señor Ávila, fue yendo una y otra vez. Y a veces se cortaban las películas. Entonces con los pedacitos de película yo lo iba pegando con mis primos y hicimos la primera película. Y un primo que sabía más hizo una caja con una ampolleta, hice un proyector, y empezó esa fascinación y me quedé enamorado, prendido para siempre. Estoy hablando de cuando tenía 3 años. Imagínate. Entonces, y yo para mí eso fue el mundo, o sea, los grandes ríos que estaban ahí, que a lo mejor no son grandes ríos, pero que estaban enfrente de mis ojos, ¿verdad? Los árboles, los álamos dorados, toda esa maravilla que era y que fue Palmilla en la infancia, al mismo tiempo proyectada en una sábana entre medio de los árboles, con nuevas cosas, con príncipes, princesas, diálogos en otro idioma. Bueno, fue creando todo un imaginario que aún lo llevo adentro, ¿no? Y aún me emociona cuando lo recuerdo. Qué gusto. Nunca vi películas más lindas, más fantásticas, más hermosas que esas películas que vi sentado en la falda de mi abuela. Sí. ¿Tú te viniste a Santiago a comienzos de los 60, fines de los 50, claro, por ahí, a estudiar teatro, creo, sí, a la Universidad de Chile? Efectivamente. ¿Cómo entras en la década del 60, una época revolucionaria, una época de cambio, donde la juventud tiene una fuerza muy grande, digamos, y cree que puede cambiar el mundo? ¿Tú cómo vives esa estadía en la Escuela de Teatro de la Chile? ¿Cómo era el ambiente? ¿Quién eran tus compañeros? Con mucha intensidad, Ajá. con mucha intensidad, con mucho interés. Creo que fue el único
lugar de escuela en que yo no he faltado nunca. O sea, no, porque todo la educación... Hiciste la cimarra, digamos. No, nunca. Ni me escapé nunca al colegio como me había escapado en la secundaria o en la primaria, escapándome con las películas, así, a través de las ventanas, porque me parecía una cosa terrible estar en el colegio, terrible, excepto los días que proyectaban películas, porque ahí era una maravilla. Yo estaba interno. Entonces salgo de ahí lo más rápido que puedo, porque lo que quería era ya estudiar arte dramático. Yo había decidido, cuando yo había visto Roma Ciudad Abierta de Rossellini cuando tenía 9 años, yo había decidido que ese era mi camino, que había encontrado que la contradicción entre la idea de cambio, de revolución, todo lo que se escuchaba en ese tiempo, con el cristianismo, se conjugaban en Rossellini y en Roma Ciudad Abierta, donde hay un cura comunista, un cura cristiano, donde todos están luchando contra el fascismo y contra la dictadura de Mussolini en esa época. Y entonces veo que se puede conjuntar y que las caras de la gente son las caras de la calle, las caras que uno ve todos los días, no son rostros como en las películas norteamericanas. Eso por supuesto no fue así, que a los 9 años entendí todo. Hay todo, pero esa película es lo que más me ha impactado. Entonces yo me propuse llegar al cine. Y la forma de llegar en ese momento era a través, no habían escuelas de cine, sino la Escuela de Arte Dramático de la Universidad de Chile de gran prestigio. Donde ¿Hiciste a la Católica? Sí. ¿Y por qué la Chile? Porque quizá mi internado fue en los hermanos maristas. Ya, de los padres palotinos, puede ser eso. Pero bueno, la verdad es que habían maestros que a uno le llamaban poderosamente la atención en ese momento, Pedro Hortus, por ejemplo, grandes producciones montadas por el Ituch, Brecht, por ejemplo, Lope de Vega, Shakespeare. Y entonces, bueno, fui a la escuela de la Chile y me presenté. La primera vez no aprobé. Ah, fíjate tú. No aprobé, fue un golpe muy duro porque di el examen 3, 4 veces. Y para que veas que la educación es muy mala, ¿no? No sé, no era eso, pero yo, al final, después de haber hecho todo ese esfuerzo, quizás yo no me parecía precisamente Marlon Brando ni a nadie. Y yo no quería ser actor, sino quería estudiar dirección, pero había que pasar por la etapa de dirección. ¿Y fuiste actor? Sí fui, pero ya te cuento ahora. Entonces, termino los exámenes y veo las listas, no estoy. Voy y pregunto a la comisión, ¿por qué no estoy? Me dijeron, no tiene talento, dedíquese a otra cosa. Fue terrible, fue terrible. Logré comprarme una moto y anduve como 1 año en moto, corriendo. Te fuiste a la vida. Y corría en moto, hasta que un día encontré un aviso en San Miguel, en un teatro de sindicato, que decía, necesitamos actores. Dejé la moto, me acuerdo, ahí entré y había un señor y me dijo, el señor Reyes, súbase al escenario. Me subí y entonces él leía el texto desde abajo y yo no lo repetía. Y ahí me quedé ahí, hice teatro con ellos, con ese grupo del sindicato Madensa, y recorrimos Chile. Conocí el país. Salí de mi matriz campesina y conocí lo que eran las organizaciones obreras en Chile y todo lo que eran los circuitos culturales obreros que estaban a través de todo el país. Y conocí Concepción y Lota, y fuimos al norte, Antofagasta, y encontré otro mundo y otra forma de cultura. ¿Qué edad más o menos estamos? ¿21? No, 16, 17. Sí. Bastante precoz el niño. Es que yo ya sabía eso, lo que quería. Entonces, ahí me presenté de nuevo a la escuela y aprobé. Y ahí entré y estuve todos los días atento. Entonces yo trataba de explicar a los profesores que yo la verdad es que no quería ser actor, sino que dirigir, pero había que pasar por esa experiencia. Entonces uno va aprendiendo a respetar a todo y después hice el curso de dirección y presenté mis obras y salí muy bien evaluado, muy bien.
realmente. Y entonces fui a la Universidad de Chile, que tenía además un departamento audiovisual, donde había en ese momento ya televisión y cine experimental. Entonces fui a cine experimental y ahí tuve grandes maestros como Pedro Chaskel, como Héctor Río, como Fernando Vélez, sobre todo, que me cambiaron el destino. Y ahí empecé a luchar para hacer películas. Y la televisión era un medio. Claro. Y la televisión, que además había sido preservada por el presidente Alessandri para la universidad, porque encontró que era un medio... Exactamente. Pues estaba el Canal 9 y el canal, no me acuerdo cuál era el canal 13 y el Canal 9. Pero antes de eso, entre paréntesis, tú no hiciste el servicio militar, porque se supone que en esos años debieras haber... Yo me presenté. ¿Ya? Y fui elegido y me fui con mis cositas. ¿Ya? Y estaba en fila en la mañana. Ajá. Y ¿Aquí en Santiago? En Santiago yo quería caballería. Y un oficial recorrió diciendo que los que tengan problemas que den un paso adelante. Por supuesto, yo no di ningún paso por ningún lado, porque sabía que los que daban un paso adelante, o lo que se decía, eran los que se quedaban. Tampoco era que no quería quedarme, ¿comprende? Yo estaba en Santiago y no sabía. Me parecía bien eso, no había más opción. Finalmente dijo, usted, váyanse para la casa. Me fui, y ahí me fui a la escuela de teatro de nuevo ese mismo día. Y ese mismo día fue cuando fui aprobado. O sea, estaba marcado por... Estaba marcado el destino. Ahora, vamos un poco a tu interés por la política, que es un tema que a mí me interesa harto. ¿Tú militaste en algún partido en algún momento de tu vida o en algún movimiento? No, pero Nunca yo milité. fui lo que se llamó dependiente de izquierda, lo llamé yo. ¿Desde chico? Claro, porque yo vengo de una familia socialista. ¿Tu papá? Mi papá, mis tías, mis tíos, todos socialistas de corazón, ¿no? Ajá. Y entonces pues viví todo ese mundo, conocí muchos políticos que pasaban por las casas de mis tíos, al presidente, bueno, que fuera presidente, después Allende, Salomón Corbalán, y otros dirigentes notables de la época. ¿Y no tuviste vocación por lo político? No, si yo tenía una vocación por lo social, pero no exactamente por ser militante de un partido. O sea, como soy muy iconoclasta y un poco anárquico en mi vida, no me gusta que me digan qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Además, venía de una formación que lo único que le decían a uno de la noche a la mañana que era lo que había que hacer. Entonces quizás sería por eso, pero mi corazón siempre ha estado a la izquierda y mi voluntad también. Ahora, independiente que fueras dependiente de la izquierda, empezaste ya, estamos hablando en la década del 60, esta época revolucionaria, tipo año 67, 68, tú ahí empezaste a trabajar en el Canal 9. Fuiste elegido, tengo entendido, por los trabajadores como director de producción de Sí. Canal 9. ¿Cómo era la televisión en esa época? Estamos hablando casi 68, casi 50 años atrás. Bueno, era realmente apasionante todo el momento en que se vivía. O sea, uno estaba involucrado en todo el movimiento social y político que había en Chile y en el mundo. Era la época en que todos pensábamos que podíamos tomar el cielo por asalto, como dice la frase histórica, y tomar las estrellas en la mano. O sea, cambios sociales, cambios, transformación, igualdad, solidaridad, amor. El experimento chileno en realidad y el impulso ese político es muy diferente a lo que era en el resto de América Latina y lo que había sido en el mundo. Tiene características muy especiales, tiene vinculaciones, raíces que hacen que sea completamente distinto. Yo encuentro que en general los historiadores cuando analizan ese periodo lo vinculan estrechamente a lo relacionado en el resto del mundo sin destacar las características especiales que tuvo el movimiento estudiantil y el movimiento político chileno, en que se impulsó y se cambió y se renovó a la gente de otra generación. O sea,
Si Bueno, de partimos- hecho, el 67 fue anterior al mayo del 68. Por digamos. ejemplo, claro que sí. Para... Claro, y tú te das cuenta que es en los sectores católicos donde comienza a producirse el cambio y la renovación. O sea, y yo decía en ese tiempo que la revolución chilena tenía que ser con la Virgen del Carmen como estandarte y me decían de que no dijera herejía, ¿no? De un lado y de otro. Pero yo sigo creyendo lo mismo, o sea, un pueblo tiene una historia, un pueblo tiene una tradición, un pueblo, eso es lo que lo impulsa a hacer y a crear situaciones. El repetir modelos que vinieron ya desde afuera, modelos ya establecidos de lo que se llamaba el socialismo real, no era precisamente el proyecto chileno, quizás no expresado, o quizás mal expresado en ese momento. Entonces que la televisión, la universidad, era un motor fundamental. La reforma universitaria fue un motor fundamental. Y la televisión jugó un papel muy importante, dado que todo fue tomado en esa época. Las Pero casas como centrales. como un instrumento para un mensaje, utilizar la televisión como el instrumento de comunicación para enviar el mensaje revolucionario o para enviar el mensaje global de todos los grupos. A ver, si analizamos un tanto las programaciones, por ejemplo. Porque tú estuviste también ahí programando. Sí, claro, yo Sí. fui director del canal, Ah. prácticamente. Ya. Y fui director, Es decir, hacías producciones. Entré a ser primero que nada libretista, luego hice programas infantiles, luego programas de teatro, luego programas de teatro, obras como Panoramas desde el Puente, de Miller, o La muerte de un vendedor viajante, o lo que era la vanguardia europea, Ionesco, etcétera, ¿no? Y también clásicos chilenos. Y los Martín clásicos Rivas, chilenos, eso lo encuentro- Acevedo Hernández, que hice exacto. adaptaciones que me gustaron mucho. Entonces la programación era muy variada, pero evidentemente tenía una tendencia hacia la izquierda, sin duda. Pero habían foros políticos realmente interesantes, en las cuales estaban parlamentarios y dirigentes de la derecha, de la izquierda y del centro. Y habían programas realmente notables donde discutían airadamente, como se discutían. ¿Recuerdas programas entretenidos de esa época? Bueno, hasta ahora se improvisa, por ejemplo. Bueno, es el clásico. Era un programa clásico. En los presidenciales en el Canal 9 también eran extraordinarios porque se invitaban a los candidatos a presidente y debatían a 8 columnas que hacía Jorquera. También era un programa muy, muy interesante y que llevaba políticos de bandos diferentes, distintos. Ahora, en tu interioridad, digamos, al ser socialista, aunque no fueras de partido, el socialismo de alguna manera se estaba extremando en la época que estamos hablando, fines de los 60, comienzos de los 70. ¿Tú seguiste esa línea más revolucionaria o fuiste más tranquilito? ¿Estuviste con la pasión de la violencia, lleguemos, adelante? Bueno, pero yo era amigo, por ejemplo, muy amigo de Luciano Cruz. Ajá. Y Luciano Cruz era un dirigente del MIR y muy amigo también de Miguel Enrique y de Edgardo Enrique. Y eran gente de mi generación. ¿Cómo los conociste, por ejemplo, que ahí en la revolución misma? Bueno, en el canal, en la universidad, en la calle, en debate, en discusiones, porque todo Chile discutía en ese tiempo, Sí. se discutía en Todo todas Chile partes. fumaba y todo Chile Chile discutía. discutía y además nos encontramos en todas partes y entonces las afinidades son naturales, son afinidades también desde el punto de vista de la edad, ¿no es cierto? Y claro, pensábamos de alguna manera lo mismo, lo que pasa es que yo estaba haciendo obras de teatro, lo que pasa es que yo quería hacer películas, lo que pasa es que yo quería hacer El Chacal de Nahuel Toro, lo que pasa es que yo quería hacer La Tierra Ajena, y ellos, claro, tenían grandes dirigentes de movimientos estudiantiles que no buscaban precisamente, a mi juicio, la violencia, sino que esto devino en violencia, producto de los procesos de enfrentamiento, que es muy complejo explicarlo aquí en Chile, devino en violencia de ambas partes. Pero no es que prácticamente buscaran en un principio
cuando formaron el MIR en Concepción, por ejemplo, la violencia. Y es conocido que en el Partido Socialista habían sectores que venían de las ideas del APRA, de lo que eran del Partido Radical, Exacto. de lo que eran las tendencias del Partido Liberal en Chile. Por lo tanto, tampoco había un sector que quería violencia como tal. Ni Allende, que fue un hombre que tiene toda una vida dedicada al Parlamento y toda una vida civil, desde ser ministro de Pedro Aguirre Cerda, a ser diputado, a ser senador y a ser presidente del Senado. Tampoco eran precisamente guerrilleros. Chile nunca fue, ni creo que nadie quería que fuese la Cuba de Fidel, que era un proyectos completamente distintos, dado que allí había una dictadura férrea como era Batista, y aquí había un proceso democrático que se quería cambiar. Yo creo que es un fenómeno modernizador de la sociedad chilena, que si se hubiese ido por el camino de la modernización y del acuerdo, no se producen los enfrentamientos, porque hoy día, si tú lo miras hacia atrás, hoy día los mismos que fueron enemigos antes de ayer y que se produjo la gran crisis en Chile, están juntos en el mismo proyecto. Claro, Entonces, la concertación. es curioso, por ejemplo, pero también tú vas a encontrar que hay sectores que no están en la concertación, que también quieren e intentan modernizar el país. Entonces, bueno, en ese momento las cosas se extremaron y todos sabemos en qué terminó, claro. Pero tú antes yo creo que un momento clave para ti, que me imagino que te abrió las puertas para conocer gente interesante y además tomar decisiones, como ser director de un canal, después estar a cargo de Chile Film, después poder tener un contacto muy directo con Allende, que me gustaría que conversáramos. Yo creo que el hito importante de tu vida, sin duda alguna, y por lo cual eres conocido, es haber hecho el film Chacal de Nahuel Toro. Entonces, cuéntame un poco cómo nace la idea. ¿Por qué te nace la idea de hacer esa película y no otra? Claro, me golpeó El hecho. muy fuertemente el hecho. Y lo que yo leí en Cuéntale un poco, porque quizás hay personas, bueno, todo el mundo ha visto Chacal de Nahuel Toro, pero puede que haya gente que no sepa eso que pasó en Chillán. Claro, yo leí en un periódico una frase de un hombre campesino que había asesinado a una mujer y a 6 niños, campesino analfabeto, que en estado de ebriedad había asesinado a su conviviente y a los niños, que no eran sus hijos. Y leo en el titular de un periódico que dice: ¿cómo vaya a morir Canaquita? Dice, sin chistar, porque sería feo, responde el titular. Y digo, ¿pero esto qué es? O sea, ¿por qué todos los chilenos, los asesinos, los héroes, todos tienen que morir con una frase? Al abordaje, muchacho. La contienda es desigual. La contienda es desigual, claro. O hasta proyectado al futuro, se abrirán las grandes alamedas. Siempre hay una frase. Bueno, empiezo a leer la historia y después me encuentro con otra interrogante inmensa que dice: ¿y por qué mataste a los niños?, le pregunta el juez. Y él dice: para que no sufrieran los pobrecitos. Entonces eso me lleva a mí a la tragedia griega. Medea mata a los niños para que no sufran. Fran Fanon decía, y lo leíamos mucho en esa época, decía: el subdesarrollado, cuando no sabe enfrentar a quien lo oprime, vuelve la violencia sobre sí mismo. Bueno, una serie de conceptos, pero esos conceptos se hacen carne cuando uno va y ve con sencillez y con modestia la vida de ese hombre y de esa gente. Y entonces me interno en un mundo que yo ya conocía, que es el mundo campesino, pero que voy más a fondo a averiguar qué pasó, qué ocurrió, hasta que me encuentro con el expediente en el juzgado de Chillán. Hiciste casi un trabajo histórico ahí, porque fue de reconstrucción. Y de investigación muy rigurosa. Me fui a los periódicos, cuando me encontré con el texto del expediente, entonces fui realmente golpeado por la sorpresa, porque había un lenguaje, una literatura que no está expresada tampoco en este país, que está en los archivos judiciales.
Era verdaderamente una novela, una crónica extraordinaria. Entonces lo que yo hice fue organizar esta crónica real en tiempos distintos, en tiempos dispares. Y claro, el proyecto me atrapó de tal forma, porque también comprendí que yo estaba en un mundo en el cual ¿cuántos Chiles hay en Chile? ¿Cuántos Chiles caben en Chile? El Chile de José del Carmen Valenzuela Torres no era el mío. Yo estaba con otros valores, otras frases, Era otra realidad, muchas realidades dentro de un mismo espacio. Exactamente, entonces quise encontrar ese vínculo, ese camino, y escribí varios guiones, una obra teatro, no funcionó, una cosa para televisión, afortunadamente no me dejó satisfecho, hasta que escribí el guión, lo presenté en la Universidad de Chile, en el Centro Experimental, había una especie de concurso o de taller donde todos presentaban sus guiones, y que el que fue elegido fue el mío. Y con eso, pues nos fuimos a Chillán, con muy pocos medios, en un par de vehículos, citroneta, y comenzamos a rodar y a filmar, mezclando un par de actores, digamos, con la gente del lugar, con los campesinos de los lugares donde ocurrió el hecho, que tenían su propia versión. Y cuando elegiste, por ejemplo, a Nelson Villagra como el Chacal, ¿tuviste en cuenta algo en especial? ¿Lo conocías de antes? Sí, claro, había mucho hace teatro. Un papel, pero excepcional. Excepcional. Habíamos hecho teatro, habíamos hecho teleteatro, habíamos trabajado mucho en la televisión. Era un grupo donde también está Lucho Alarcón, Jaime Badel, Chenda Román. También. Y entonces todos ellos conformaban un grupo también que su intención era transformar y cambiar el teatro y la televisión en Chile. Eso yo diría que sin duda alguna te llevó a la fama, pero aquí en Chile al comienzo. ¿Eso te ayudó a entrar en una mejor forma con personajes como, por ejemplo, Allende, Neruda, que son personas con las cuales tú has compartiste mucho? ¿Te ayuda? Sin duda, yo pienso que sí, sin duda. Yo ya había trabajado con Allende en la campaña del 64, dirigido la parte de los actos masivos, haciendo todas las alegorías que se hacían en ese tiempo antes de que hablaran los candidatos. Y había trabajado en campaña, en ese campo. Y el Chacal de Nahuel Toro, claro, a través de Augusto Olivares, a través de Carlos Jorquera, de José Tobá, llegué yo a ser asesor de imagen del doctor. El doctor. Cuando había que salir en la televisión, en los programas, en esas campañas, asesoré su imagen. ¿En la del 64? ¿O en la del 70? En la del 70. ¿Ya? Y luego, por supuesto, con el antecedente del Chacal de Nahuel Toro que se había hecho el 68. Se había estrenado el 69, se estrenó el 70, fue un gran suceso y un gran éxito de público y los medios, la crítica, bueno, todo el mundo en la maravilla. Y se presentó internacionalmente en el Festival de Berlín, donde también fue un remesón tremendo ese festival. Entonces ya había como... Ahora, un puente, digámoslo, que sin duda que servía, nunca lo había pensado, pero yo ya tenía la posibilidad de llegar a la casa de Neruda, llegar allí y podía ver sus manuscritos, cosa que era extraordinaria. Entonces yo llegaba y me decía, vea lo que usted quiera, joven, yo veía los manuscritos escritos con... ¿Ahí a Isla Negra iba? Ahí en Isla Negra, claro. Y entonces veía sus manuscritos, sus poemas, cuando estaba escribiendo, por ejemplo, Joaquín Murieta, que fue una obra de teatro, y era una maravilla penetrar en ese mundo, en esa casa, y en todo lo que él significaba y era para nosotros como poeta del amor, como poeta de la ternura y de la fascinación, tanto así que muchos años después, eso está muy bien reflejado en la obra de Antonio Escármeta, está muy bien reflejado en Ardiente Paciencia. En Ardiente Paciencia, claro. Y en que uno enamoraba con los versos de Neruda. Está muy bien narrado también en El Cartero, que es la misma obra. Sí. Y entonces, claro, Neruda ejercía como
como un Era un reinado. imán. Absolutamente, uno quería verlo, escucharlo, y entonces tener la posibilidad de ir y estar con él era realmente maravilloso. Ahora, cuando me llama él a mí, después de ver El Chacal de Nahuel Toro, a su casa ahí que está en el Cerro San Cristóbal, Sí, linda casa. y nos sentamos en una mesita como campesina, así como de campo, los dos, así, y era otoño, y empiezan a caer las hojas, me empieza él a hablar del Chacal de Nahuel Toro, de la película, y yo realmente me quedé inmovilizado. O Sí, sea, una emoción. sí, porque me dice, nunca he visto una película como esta, joven, me dice, esto es una película que va más allá de todo lo que yo haya visto en el cine, y me nombra La Sal de la Tierra, y me nombra películas que son íconos en la historia de la cinematografía, y yo la verdad es que trataba de recordar y que esas palabras quedaran dentro de mí, no se me fueran nunca más, mientras veía caer las hojas de otoño que iban cubriendo todo, y él seguía hablando como Con si ese no estuviéramos tono. en este mundo. Y claro, como si no estuviéramos en este mundo. Entonces esa imagen se me quedó para siempre, sin duda. Y después, afortunadamente después lo escribí. ¿No? Pude escribirle y decir, bueno, esto fue lo que dijo Neruda de este personaje. Entonces me dijo, usted no se ha dado cuenta de lo que ha hecho, porque ha ido mucho más allá. Esto es muy profundo, el haber penetrado en el alma del pueblo, de Chile, de ese mundo que nadie quiere reconocer. Pero tus frases más notables eran en lo que correspondía a la estética y a la poesía, ¿no? Y bueno. ¿Y seguiste después viéndolo cuando estuvo en París y luego Sí, antes sí, cuando estuvo en como París, embajador? como embajador ya estaba enfermo. Ajá. Le ayudé a poner unos cuadros donde él hizo una galería con héroes chilenos que a él le parecía que eran, ¿no? Donde estaba Almaceda, Manuel Rodríguez, Carrera, era un poco como el canto general a Chile, Sí. que le hizo, claro. Y después luego en Isla Negra, cuando él regresó, después del Nobel. Al final estábamos en finales de agosto, como en comienzo de septiembre, teníamos un proyecto juntos que era hacer el Canto General América en 10 cantos, al estilo de una película que yo había hecho que se llamaba La Tierra Prometida, Sí. que era para exhibirlo al aire libre y darlo así, no en cine, ni en teatro, ni con taquilla, Al ni con estilo Palmilla. Claro. Exactamente. Claro, al aire libre. Bueno, pero ya eso era Era los ya muy primeros. tarde. Claro, no, yo estaba enfermo y bueno, y luego sucedió el golpe de Estado del 73. El 71, ya con Allende en el poder, tú filmas algo que es tremendamente interesante desde la perspectiva histórica, que son estas conversaciones con el presidente, creo que la titulaste, que es la conversación entre Allende y Roger Deprez. Me gustaría que me contaras cómo surge esa posibilidad y la fuerza que tiene ese diálogo para el futuro. O sea, yo estaba a punto de salir a filmar al sur y me llaman, y me llama Allende y me dice que necesita que vaya a hablar con él. Me voy, por supuesto. Y plantea que va a tener una conversación con Debré y que quiere que la filme. Y entonces pues armamos rápidamente una producción con un camarógrafo italiano de la RAI, que parece que también tenían que realizar la conversación, pero como algo para la televisión muy corta. Y entonces yo me voy dando cuenta cuando comienza esta relación, que allí hay un material que va mucho más allá de lo que puede ser un reportaje para televisión, sino una película. Entonces pongo una tercera voz que es la voz de la historia, llamémoslo así, en la cual intervengo. Intervengo como realizador, intervengo yo. Y entonces sale esa película que es tremendamente reveladora de la personalidad de Allende, porque la manera de hablar, la manera de moverse, la manera de sonreír, Punto de Final, sus actitudes. Porque la revista Punto Final, la revista El MIR, publicó luego el texto, digamos, de lo que tú grabaste, pero obviamente no es lo mismo. No es lo mismo ver la imagen, ver la imagen de un hombre que de repente se sorprende cuando le preguntan algo,
de repente duda, vacila, reafirma, sonríe, y está él, está su personalidad de hombre lúdico, de hombre de grande movimiento, de gran simpatía, su severidad de pronto, o sea, están todos los aspectos de su personalidad allí en esa hora y algo de película. Y entonces eso me pareció, para mí como cineasta, muy interesante el captar la imagen misma del personaje que encabezaba este movimiento que quería la transformación en Chile. ¿Todo tu cine ha sido más bien un cine realista? Sí, si se llama realismo, por ejemplo, La Tierra El Prometida. Chacal, La Tierra Prometida. O La Viuda de Montiel, no sé, sí. hay 4 tiempos que se conjugan al mismo tiempo, en la misma escena, en la misma secuencia. En La Tierra Prometida hay como un imaginario de lo que es el campesino chileno, que me gustaría mucho que esa película se viera más, donde se ve mucho en Colchagua, porque cuando la dan, la ven 2.000, 3.000, 4.000 personas, porque es como un álbum de familia. Mira, porque claro, van a ver, todos. están todos los campesinos y toda la gente, que fue una aventura que duró un año. Yo me fui con un grupo allí a Palmilla, con un grupo de cineastas, y vivimos un año filmando esa película, con grupos de campesinos de Nancagua, de Lolol, de Puquillay, de Palmilla, del Huique, y entonces pues, mucha de esa gente ya no están en esta vida, entonces ahora Los hijos. todos van a ver la película, Claro. cada vez que se exhibe van a verla, y se canta, es una ópera, opereta musical también, es una película cantada, dicha, a veces los personajes hablan y al mismo tiempo lo cantan. Las frases, los versos. La misma gente me iba contando a mí la película, Patricia. Qué fantástico. Claro, yo ponía una escena de repente que pasan unos campesinos y ponía ya a la Virgen del Carmen, que está interpretada por Mireya Kulcheski. Ya. Y entonces ellos pasaban, yo los filmaba y después me decía, oiga, estuvimos ahí y íbamos pasando y vimos a la Virgen del Carmen patentita, oiga, con su lindo escapulario, con todo. ¿Y dónde la vio? Por allá por las Pataguas. No le creo, a ver, volvamos. Y volvíamos hacia las Pataguas y la Virgen se les aparecía por otra parte. Y entonces se fue creando toda una situación de creación, llamémosle colectiva. Claro, a medida que iban pasando las cosas Claro, porque contemporáneas. la gente me iba contando, y yo soy bastante bueno para escuchar, en realidad. ¿Eh? Y iba notando cosas y qué sé yo, y de repente toda esta lucha de campesinos, porque está ambientada en los 12 días del gobierno socialista de Grove, cuando mandaron un avión rojo Claro, y tiraron papeles. claro. Entonces ellos viven en un poblado campesino, de repente pasa un avión que no habían visto nunca y empieza a tirar papeles diciendo que Chile es un estado socialista y todo el mundo se entusiasma, inventan un socialismo utópico, a su manera, a su forma Y de que ser. dura 12 días en la realidad. Por nomás. ser, pues, ahí duró mucho más, Ahí duró más, claro. porque en algunos sitios de Chile duró mucho más. Efectivamente duró mucho más porque la noticia de que ya se había acabado los 12 días socialistas llegó mucho más tarde. Pero esas comunidades campesinas tuvieron una vida maravillosa realmente. Entonces, bueno, ahí está mezclada la realidad con la magia, con la fantasía. Otro de tus cargos importantes, aparte del Canal 9, fue Chilefilm. ¿Cómo fue? Porque Chilefilm es toda una institución. Debe haber sido para ti algo importante, ¿no? Hacerte cargo cuando te llamó Allende y te dice, usted toma la batuta en este tema que era el tuyo. ¿Sabes lo que me dijo Neruda? ¿No? No cometes error, me dijo, ese elefante no lo levanta nadie. Bueno, y tenía un poco de razón, ¿no? Evidente, claro que sí. No, pero en un momento fue apasionante cuando conformamos los talleres de cine. Talleres de cine en que participó todo el mundo. Actores, actrices, cantautores, Ángel Parra, todos, ¿no? Víctor Jara, participaban en los talleres y eran talleres de creación dramática o documentales u otro tipo de talleres infantiles. Un taller lo dirigía Patricio Guzmán, otro taller Fernando Belé, ahí estaban las películas de Raúl Ruiz, de Aldo Francia, había una escuela. Claro, había todo ahí un movimiento que era pues muy fuerte, además, querer cambiar todo y hacer películas distintas.
Mi problema como presidente del directorio, a honores, naturalmente, porque funcionario no he sido nunca. Me parece bien ser consecuente. Bueno, pero no fui, excepto en mis tiempos del canal de la televisión. Ahí, es que fue muy apasionante hasta que llegaron hasta que se produjo la burocracia, hasta que se produjo el coteo, hasta que de repente en la mesa había un delegado de diferentes partidos de la Unidad Popular y cada uno quería tantas películas para su partido. Entonces yo decía, pero no se puede cotear el talento, no se puede cotear las películas. Aquí esto no es razonable. Y entonces empezaron unas luchas muy fuertes. Y muy peleas fuertes. internas, me imagino. Peleas internas porque yo no cedí. Yo no cedí de ninguna manera. Entonces yo fui a hablar varias veces con el presidente. Y dije, bueno, mire, tiene mi renuncia a su disposición porque yo lo que quiero es hacer cine. Y que hagamos un cine importante, un cine representativo de Chile, una proyección hacia América Latina y hacia el mundo de nuestra cultura, y no esta tontería del cuoteo. Y él me encontraba toda la razón, tanto así que un día me dijo textual, vaya usted a hacer su trabajo que yo voy a arreglar aquí estos huevones. Yo me fui allá, pero... Pucha, si los hubiera arreglado, bueno, por eso, otro gallo estaría cantando. pero eso, por supuesto, sí. Pero eso es parte de la épica también, no, claro. de esta historia. Y entonces, y seguimos luchando contra la burocracia hasta que llegó un momento en que yo le planteé a toda la gente, compañeros míos, cineastas del MIR, del Partido Socialista, otros comunistas, que mire, dejémosle las oficinas a los burócratas y nosotros vamos a hacer cine. Y yo agarré mi equipo, tomé mi equipo, mis cosas y me fui al sur a hacer La Tierra Prometida. Y le dejé al presidente una carta de 6 carillas, que un amigo mío la rescató, Sergio Trabuco, hace poco tiempo, de su archivo, donde planteó las razones de mi renuncia. Él, ¿Eso fue en 72 ya? 72, cuando yo le dije eso, me dijo, Allende no le renuncia a nadie. Y, dije, y se fue, claro, si el presidente era así. Y dije, bueno, ahí le dejo la carta y me fui de todas maneras. Oye, pero todos estos sueños que tú y el grupo que estaba en Chilefilm, y en Cara Nueva, etcétera, en la Escuela de Teatro. Y también estaba la gente de teatro de ensayo de la Universidad Católica y el grupo audiovisual que tenía la Universidad Católica, que tenía el laboratorio además. Sí, a lo que voy es que todo este sueño de alguna manera se te rompe el 11. ¿Tú te exilias inmediatamente? ¿Tú estás entre las listas de las personas a las cuales se les pide que se presenten a los cuarteles militares? Los bandos no. ¿No estuviste en los bandos? No. ¿Y cómo te fuiste? Porque tú creías que si te quedabas realmente... Bueno, yo había tenido en Chile Films, la mañana del 11, cuando le dije a todo el mundo que se fuera. No era presidente de Chile Film, pero era presidente igual. O sea, tenía una autoridad igual. Llegué allí y le dije a todo el mundo que se fuera a su casa. Le pedí a una persona que tenía un revólver, pequeño revólver 32, 45, no sé qué, se lo quité, lo botamos, lo desarmamos. Le pregunté a la gente por qué estaban ahí, qué esperaban. Y entonces me dijeron que habían puesto estos pines que se llaman, que son unos fuegos de artificio que se usan en las películas para simular disparos, que desarmaran inmediatamente todo eso y cada uno se fuera, porque si no iba a ser una masacre. Y entonces cuando llegó ya el ejército a tomarse Chile Film, y se lo tomaron de una manera absolutamente militar, ya estaba yo solo allí, esperando a mi amigo Douglas Himmler, que no salía nunca, si no me habría ido antes. Y entonces ya, ahí nos tomaron, hicieron 3 simulacros de fusilamiento, junto a otras personas, de otros lugares, y pasaron muchas horas ahí, muy tensas, claro, esa es la palabra, no puedo decir de otra manera, porque además estábamos cerca de Tomás Moro, entonces escuchábamos el bombardeo. Entonces venía un sargento, por ejemplo, y me preguntaba, oiga, pero ¿qué es lo que está pasando? Y digo, no sé, pero ¿qué es esto? Era habla por teléfono, o sea, había un teléfono ahí,
una caserita con un teléfono, donde nos habían dejado como prisioneros. Yo trataba de hablar y, claro, no había comunicación con nada, con nadie. Hasta que, producto de toda una situación muy confusa, apareció un oficial, después de muchas horas, preguntándole a todo el mundo, ¿quién es usted? ¿Quién es usted? Yo iba a decir quién era yo, y en ese momento esta gente le dice, no, mi oficial o mi teniente, que si este señor vino aquí a presentar un reclamo porque unos vecinos le hicieron pedazos su automóvil en la esquina, cosa que era verdad. Y entonces el oficial me dice, oye, hay que ser bien tonto, no me dijo exactamente eso. Yo dijo, creo que ha usado otro término. Claro, dijo, para venir a presentar reclamo hoy día, mándese cambiar. Dije, ¿está seguro? Mándese cambiar. Empecé a caminar y me recordé eso de que a uno le dicen que se vaya para aplicar la ley de fuga. Claro. Me volví y le dije, ¿usted está seguro? Váyase inmediatamente, gritó el oficial. Un oficial muy joven, estaba muy encendido en la mirada. Bueno, los momentos eran muy tensos. Y entonces más allá me encontré por primera vez con él y mi mujer, que hacía rato que daba vuelta, porque el sargento le había dicho que siguiera dando vuelta, que siguiera dando vuelta. El sargento que no me voy a olvidar nunca en la vida. De ahí salí, de ahí todo fue confusión, y una casa, otra casa, otra casa, otra casa. Había mucha gente que te llevaban para ayudarte. Que te acogieron. Te acogían, porque mi casa fue, si bien no salían los bandos, inmediatamente fue copada por un militar. Tú de alguna manera, perdón que te interrumpa, vas a recrear parte de esto, aunque a nivel de las autoridades de gobierno, en una nueva película que vas a empezar a filmar, creo, en estos días. Así que, ¿por qué no nos das la primicia de lo que vas a hacer? El 20 de agosto me embarco a la isla Dawson, a filmar y a recrear lo que fueron la experiencia de los prisioneros, que fueron ministros, que fueron dirigentes y que estuvieron allí en ese campo de concentración. Isla 10. Isla 10, que está basada en el libro de Sergio Vitar, el escritor. Es muy importante saber cuál es el espíritu que está detrás de la filmación de esta película, porque ya han pasado los años y me imagino, por lo que te conozco, que no hay una odiosidad ni el deseo de reescribir una historia que haga daño. No. Me gustaría saber cuál es el espíritu que está detrás de la recreación de esta película. Iluminar el pasado, porque el pasado es sombrío para proyectar el futuro, o sea, de otro país. Ese es un grupo humano que fue capaz de salir de allí y abrir las puertas y ser parte de la reconstrucción de lo que hoy tenemos como sociedad, mirando al futuro. No hay oscuridades sin claridad, no hay claridad sin no todo es blanco y negro, y esto es lo que quiero demostrar, es decir, una experiencia humana que fue de alguna manera traumática, pero que hemos sido capaces de traspasar, quizás hasta la mitad, quizás no toda, no lo sé, no soy profeta, pero sí hemos caminado hacia otro futuro como posibilidad de entendernos como sociedad. Hoy día todo Chile habla de democracia, hoy día todo Chile habla del derecho a expresarse del otro, hoy día todo Chile reconoce los argumentos de su adversario, no de su enemigo. Pero en ese momento entramos en un mundo de enemigos para salir robustecidos como seres humanos y como experiencia país. Entonces, claro, eso está contado a través del relato cotidiano de seres humanos que no eran héroes de film ni de película, ni de lo que menos se habla en las películas de política, es cómo sobreviven en un clima adverso, duro, bajo la nieve, con fuertes temporales, y cómo se van estableciendo lazos humanos entre el oprimido y el opresor, cómo de una u otra manera se establecen, y se va creando un mundo sorprendente, un Chile dentro de otro Chile, dentro de otro Chile. ¿Cuántas islas es Chile? ¿Cuántos chilenos somos los chilenos? O sea, y ahí la mirada
desde arriba, desde lejos, o sea, la mirada de como si pudiéramos observar la condición y el comportamiento humano. Entonces, el filme no pretende ser un documento que hable de lo que ya la gente sabe, sino vamos a hablar de cosas que son sorprendentes y que son también la maravilla de ser humano y poder resistir el dolor, encontrar la belleza. Y quizás por eso la película ha conjuntado y ha unido a gente que normalmente en el pasado podrían aparecer como adversarios. Claro, que estaban Claro, y entonces en pues esto posiciones. también nace de un gesto que hace la Armada con los prisioneros que estuvieron en Dawson, cuando 30 años después los invitan a la isla, cuando era ministro de Defensa la presidenta actual, Michelle Bachelet, y llegan ellos, los mismos prisioneros, pero que son saludados por oficiales de una misma institución, pero ellos como personas son otros. Es muy bonito. Y se empieza a establecer esa relación que es, sin duda, ¿Y tú sientes que el Chile de hoy, de alguna manera refleja la realidad de esa película que vas a filmar? Espíritu de esa película. Yo quisiera que sí, por eso yo creo que hay muchas tendencias en la sociedad chilena y en los chilenos que van en ese sentido. Y por lo tanto yo creo que hay que robustecer ese espíritu. Robustecer el espíritu de diálogo, robustecer el espíritu de discutir, de llegar a acuerdos y tener como principio la reconstrucción de una sociedad chilena que al parecer nos gusta y no nos gusta. Bueno, ¿cuál es el papel del artista? En este caso, como decían los griegos, ser el tábano en el lomo del caballo, porque el caballo cabalgue, porque el caballo ande, pero el cine, el arte solamente puede serlo en la misma medida que traspasa las situaciones coyunturales. Lo es en la medida que hay una mirada hacia el futuro y que tiene una mirada del cíclope, ve hacia atrás, hacia adelante, arriba, abajo, como el caballo, que también ve a su jinete. Es siervo de él, pero al mismo tiempo también es el patrón de él, es el jefe de él. O sea, hay una interrelación que hace que el arte y el cine sea la posibilidad de contar y relatar la historia desde otro punto de vista, desde muchos puntos de vista. Es decir, a la manera del Guernica de Picasso, que es la estética inconclusa. Yo diría que nuestra cinematografía, la de América Latina y nuestro arte, es todavía una estética inconclusa. Es decir, por allí sale una mujer con un niño en brazos corriendo, por allá un caballo que relincha sin escucharse en la tela, pero que uno lo escucha, un guerrero destrozado. Un reloj. Y una ampolleta de 25 watts que es como el ojo de Dios, que tiembla. En la primera ciudad que fue bombardeada, pero no se ven los aviones y ni se ven las bombas. Bueno, porque está en la creación, es también lo que uno, el espectador, va creando a través de las insinuaciones que hace el artista. Entonces, en esa dirección va Isla Dawson. Se nos acabó el tiempo. Qué pena. Qué pena, estábamos empezando, pero me imagino que podríamos encontrarnos nuevamente en otra conversación, en otra cita con la historia. Te agradezco mucho tu presencia en el programa. Muchas gracias. Adiós, a ti, Miguel. Patricia, muchas gracias. Ha sido muy agradable haber estado acá y haber tenido la posibilidad de expresar y de contar cuáles son mis posturas frente al cine, el arte, la sociedad. Muchas gracias. Gracias.